Hola emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Startups Coffee Talks. En esta edición tenemos a un gran representante de las finanzas, de la planeación, de todo el análisis financiero de corporativos y en empresas con mucha experiencia en España y también en Latinoamérica. Y de esto hablaremos un poquito sobre más de 10 años trabajando en compañías con Pablo Bordas, a quien en un momento más le daré la bienvenida. Así que comenzamos. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Muy bien. Pues arrancamos una edición más de Startups Coffee Talks. Ya tenemos aquí también en la línea a Karina Rasic. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a este fantástico podcast de finanzas. Hola, bueno, bienvenido Pablo. Nos alegramos de tenerte en nuestro podcast y que nos cuentes un poco de lo que haces para que la gente entienda lo que es un CFO a tiempo parcial y bueno, y entre otras actividades que realizas que son muy interesantes. Así es. Y bueno, antes de darle la bienvenida a Pablo, voy a leer un pequeño extracto de lo que ha hecho como trayectoria Pablo Bordas, quien lleva más de 10 años trabajando en los equipos de Financial Planning and Analysis de grandes compañías multinacionales, asumiendo diferentes responsabilidades como analista, controller, manager, CFO. También Pablo ha desarrollado en diferentes instituciones que persiguen la eficiencia extrema y el desarrollo de nuevos mercados. Al mismo tiempo, en 2023 lanzó su propia empresa MyCFO y como objetivo era ayudar al máximo número de empresas a mejorar su rentabilidad y ese sigue siendo el foco, multiplicar el EBITDA de las compañías, algo que me encanta escuchar. También para ello es imprescindible entender lo siguiente: crear estructuras de información automatizadas y establecer dashboards directivos que funcionen en tiempo real es lo que ha hecho Pablo para poder desarrollar que las empresas actualmente mejoren en sus números, su eficiencia y su control. Y no quiero platicar más porque quiero mejor darle la palabra a Pablo Bordas, quien le doy la bienvenida. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Startups Coffee Talks. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Karina. Muchísimas gracias por tenerme aquí y nada, la verdad que tenía muchas ganas de conoceros. Os voy siguiendo y bueno, llevo tiempo hablando con Karina y ya la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vosotros y también de aprender de vosotros, por supuesto. Fantástico, muchas gracias Pablo. Igualmente, aquí lo que buscamos es tener personalidades de tu talla, en donde con tu experiencia, tu calidad humana y sobre todo las ganas de hacer mentoring a personas que actualmente quieren aprender más de finanzas, ya sé que estén arrancando su negocio, startup o ya tienen una empresa actual, pero que no entienden muy bien cómo manejar las finanzas de la compañía. Para eso es esta edición de Startups Coffee Talks en compañía de Make Business Flow, con Karina Rasic, Augusto Nechini y Mauro Ferreiro, que no nos acompaña solamente Karina. Así que quiero iniciar con la primera pregunta que te quiero hacer, Pablo. ¿Cómo arrancaste en este fantástico mundo de las finanzas? ¿Qué fue lo que te incitó a llegar aquí? Dentro de tanto panorama, sé que eres de España, en Madrid, una ciudad que me fascina, donde tuve la oportunidad de estudiar parte de mi carrera, pero sin embargo, ¿cómo llegaste al tema financiero? ¿Qué es lo que más te gustó de este ámbito? Vale, pues mira, antes de empezar hablando del emprendimiento y la empresa que actualmente tengo, creo que es importante decir que para mí es súper interesante empezar a trabajar en empresas grandes. Entonces, yo siempre he tenido un gen emprendedor dentro. La verdad que siempre desde la universidad, con compañeros de la universidad, he estado siempre intentando montar empresas. Organizaba eventos en la universidad, viajes, etcétera, porque, bueno, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero mientras estudiaba la carrera, que estudié Economía General, me di cuenta de que montar una empresa era mucho más difícil que comprar y vender cosas, ¿no? Entonces, o por lo menos no quería tener ese límite en el conocimiento de ir a lo fácil, ir a lo rápido, etcétera. Entonces, bueno, empecé a trabajar muy pronto, en tercero de carrera, y efectivamente vi que, bueno, empecé a trabajar en banca, en Deutsche Bank, que es el principal banco alemán,
Y estaba tan fascinado por todo lo que iba aprendiendo que al final, sin darme cuenta, estuve 3 años. Y dije, bueno, pues ya que estoy aquí, voy a seguir trabajando en esto. En vez de en banca, quería trabajar en consultoría para aprender diferentes procesos y ser capaz de aprender de diferentes empresas. Y me llegó la oportunidad de trabajar en PwC, que es una de las principales consultoras y auditoras del mundo, una de las Big Four. Y bueno, ahí lo mismo, dije, me quiero montar una empresa, pero claro, según entré a trabajar en Price, me dijeron, pues te vas a ir a Andorra, que es seguramente ni lo conocéis, pero es un país que tenemos entre España y Francia, muy pequeñito, que es un Un paraíso principado, fiscal. ¿no? Sí, es un principado, es un país con tamaño de pueblo, o sea, ni siquiera de ciudad, tiene 70.000 habitantes, pero es un país totalmente independiente, súper interesante porque, claro, era un paraíso fiscal donde los impuestos de sociedades son muy bajos, los impuestos en general están muy limitados y al final, claro, eso atrae a muchísimas empresas y eso atrae a muchísimos bancos. Entonces, lo que podías aprender en Andorra, que estuvimos 70 compañeros en un proyecto auditando un banco allí, fue increíble, ¿no? A partir de ahí estuve en diferentes proyectos, empecé a trabajar en Verisure, es la principal compañía de alarmas, tanto en España como allí en Latinoamérica también, en Argentina y en México, en concreto son bastante fuertes. Y según empecé a trabajar allí, sentí que estaba emprendiendo, porque te dan mucha libertad para tomar decisiones. Aprendí que el emprendimiento es una actitud y lo puedes hacer en la vida, en cualquier cosa. No hace falta que montes una empresa. Dentro de una empresa puedes emprender, puedes desarrollar proyectos y bueno, la verdad que me dieron la oportunidad de primeras me dieron la oportunidad de estudiar un máster mientras trabajaba. Lo pude compatibilizar y el máster fue en comercio internacional, en el Instituto de Comercio Exterior. Es un MBA con especialidad en comercio internacional y según lo terminé, la propia empresa, Verisure, me dio la oportunidad de ir como controller a Alemania. Entonces me fui a trabajar a mi segundo proyecto internacional en Europa y estuve trabajando casi 2 años en, en Alemania, en la ciudad de Düsseldorf. Entonces, aquí fue un cambio, porque yo siempre había estado en banca, consultoría, nunca había estado en la parte financiera de las empresas, por así decirlo. Y aquí fui como controller y es cuando empecé a trabajar en el mundo financiero. Estuve colgando de la directora financiera, que era alucinante, ¿no? Era una crack en absolutamente todo, aprendí una barbaridad y bueno, con todo eso que aprendí, al final Alemania ya se me hizo un poco largo, iba para más tiempo, al final me volví a los 2 años y bueno, estuve trabajando en diferentes fondos de inversión, en dos en concreto, en Cerberus y en Exacto, y a partir de ahí, bueno, me surgió la oportunidad de ir a trabajar al Instituto de Empresa, que seguro que lo conocéis, tiene mucho impacto en México y en Argentina también, en España. En Europa es una de las instituciones educacionales más grandes y era muy interesante. Entonces, ahí estaba como manager de Financial Planning and Analysis y según entré, estaba haciendo un viaje en Nueva York, me acuerdo, y según entré, me contactó una empresa para ser director financiero externo. Y ellos mismos me lo propusieron, me dijeron, oye, si tú estás trabajando en el Instituto de Empresa, no te preocupes, aquí nosotros no necesitamos un director financiero a tiempo parcial, pero me conocían bien y me dijeron, si lo llevas tú, puedes estar a tiempo parcial. Y ellos mismos me ofrecieron de salario lo mismo que ganaba en el Instituto de Empresa trabajando de manera interna, ¿no? Estuve compatibilizando eso 1 año y medio y casi un año después otra empresa me contactó para lo mismo a través del contacto de esta empresa, era una asociación. Me ofrecieron lo mismo. Oye, ¿quieres ser director financiero a tiempo parcial? Tenemos muy buenas referencias tuyas de esta otra asociación. Y ya dije, joder, pues voy a volcarme con esto, que está viniendo todo de forma orgánica y ya pues me lancé y
llegó el momento en febrero de lanzarme definitivamente. Wow. Entonces, Claro, ahí justo, sí, perdóname. No, adelante, porque te quería preguntar exactamente eso. ¿Ya tuviste la oportunidad de haber trabajado en compañías internacionales o multinacionales, tanto en España, en Andorra, en Alemania y también para proyectos en Latinoamérica, donde además estás en el centro educativo capacitando a nuevos financieros o nuevos expertos en finanzas, pero también has tenido la oportunidad de emprender un proyecto, una empresa, y también estás trabajando para, o colaborando para otras compañías como CFO a tiempo parcial, que es donde me gustaría hacer un poco de enfoque, aparte de emprendedor, o cómo combina este emprendimiento siendo CFO parcial, a tiempo parcial, con otras compañías. Realmente, ¿es un buen negocio ser CFO a tiempo parcial en España? Sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que hay bastante demanda. También creo que hay que ser flexible, ¿eh? Porque lo que te decía, ¿no? O sea, tenía 2 clientes estando en el instituto de empresa, salí y dije, bueno, ahora que salgo tengo tiempo para hacer más. Y empecé a publicar en LinkedIn y se volvió loco el algoritmo. Creo que nadie comparte conocimiento en esa red y es una oportunidad tremenda, ¿no? Ahí es donde conocí a Karina, de hecho, y contactamos. Y, y me llegó otro cliente que me escribió, otro cliente que me escribió. Es decir, lo que me has preguntado de si hay negocio, hay una barbaridad. O sea, ahí la oportunidad es tremenda. Y más si eres capaz de transmitir lo que haces. Creo que la gente no es consciente de la oportunidad que hay en las redes sociales aplicadas a nuestro mundo, que yo creo que es LinkedIn sin duda lo importante. A través del Instituto de Empresa, tuve bastante relación con Microsoft, tuve unas presentaciones allí y conocí bastante gente de Microsoft y de LinkedIn. De hecho, me animaron a publicar bastante y luego, bueno, teniendo contacto con ellos y hablando sobre los temas que le interesan a LinkedIn, tienes la oportunidad de crecer bastante rápido. O sea, si tú sabes que LinkedIn es de Microsoft y hablas de productos de Microsoft, de Power BI, de Excel, etcétera, LinkedIn te da una difusión tremenda, de forma totalmente orgánica, gratuita y con eso es con lo que he captado bastantes clientes. Sí, sin duda. E incluso en la parte de redes sociales se habla de que LinkedIn es la parte del ego empresarial. Es decir, si realmente quieres compartir conocimiento de negocios, la mejor red, o creo que la única red que puede hacer eso es LinkedIn. Ni en Sí, Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok. Está un poco variado. No son las mejores opciones, sobre todo por las edades. Pero las edades que manejan en redes como LinkedIn, realidad es que es el mero mole, como decimos en México, para atinarle a tu segmento de mercado. Si eres consultor sobre todo, o si compartes conocimiento educativo de negocios. También aquí, ya también me gustaría platicar un poquito con Karina. Karina, también sé que tú eres CFO a tiempo parcial desde Francia y también para proyectos en Argentina. Realmente una pregunta que va dirigida para ambos que están en el mismo contexto. ¿Realmente es una buena opción para conseguir muchos clientes o varios clientes como CFO a tiempo parcial? Lo pregunto por lo siguiente. Porque sé que como consultores tenemos un límite. El límite es nuestro tiempo. Nuestra capacidad de producción se vuelve, si le pones 8 horas al día, está saturadísimo, porque no solamente es trabajar haciendo cosas en la computadora, es dedicarle tiempo a la creatividad, dedicando tiempo a la estrategia, y esas neuronas a veces se suelen quemar muy rápido porque la consultoría es muy pesada. ¿Cuántos clientes en promedio maneja un CFO en tiempo parcial? Bueno, eso depende del trabajo también, ¿no? Porque depende de los trabajos que nos pidan. En general, yo tengo un formato, no sé Pablo, a ver cómo trabaja él después, pero el formato mío es primero, soy como un médico, ¿no? Entro a la empresa con un formato de unas horas limitadas, que pueden ser 4, 5, hasta 10 horas de un mes para analizar bien qué está pasando en la empresa. Eso tiene un valor y a veces lo hago yo y a veces lo hace parte del equipo. Tengo que empezar a armar un equipo porque no muchas veces ese tipo de trabajo lo puedo hacer yo. Ese tipo de trabajo quizás lo pueda hacer más una persona capacitada, pero obviamente no tan experto. Puede ser un junior, ¿no? Que haga todo un análisis superficial como para ver en qué estado está la compañía, conversar un poco con las personas del departamento financiero, a veces tenemos que conversar con los dueños porque son empresas pyme, y una vez que hacemos ese diagnóstico que yo digo médico financiero, hacemos un informe y en base a eso
ofrecemos los pasos a seguir, ¿no? Le indicamos lo que a nosotros nos parece que se debería hacer, cómo tratar al paciente, digamos, ¿no? Y ahí se empieza, podemos hacerlo de muchas maneras, pero se empieza poco a poco. Yo creo que hace poco terminé de leer estos hábitos atómicos, ¿no? Yo creo que es un poco así, ¿no? Poquito a poco ir solucionando temas. Por ejemplo, yo no soy experta en Power BI o no soy experta en Microsoft, entonces si necesitamos hacer temas de IT, ¿no? De implementar aplicaciones para acelerar la información para la toma de decisiones, ¿no? Estoy dando un ejemplo, porque es lo que están buscando y es para lo que nos llamaron. Bueno, quizás no lo hago yo, busco la persona experta y también trabajamos con empresas que buscan recursos, o sea, trabajamos con headhunters. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos a nuestro alrededor gente que sabe y por la experiencia que tenemos, conocemos, pero otras veces necesitamos ir a buscar a alguien que lo haga. Bueno, muchas veces los headhunters nos ayudan a buscar también CFO a tiempo parcial porque es un recurso que hoy se está usando mucho, incluso los headhunters están buscando todo tipo de profesional a tiempo parcial, no solamente financiero. Así que un poco eso vamos incorporando clientes a medida que vamos incorporando también algún recurso que nos ayuda y así vamos armando el emprendimiento, es poco a poco. En general, lo que yo veo, y estoy más referenciándome con CFOs, y le iba a preguntar a Pablo esto, CFOs en el Reino Unido. En el Reino Unido hay una empresa con la que yo hablo bastante, tienen 20 CFOs a tiempo parcial y atienden 100 clientes. Más o menos esa es la proporción de atención que se puede dar bien hecho y profesional. Ya después se incorporará otro CFO a tiempo parcial y atenderá los nuevos clientes que superen esos 100. Y Wow. no sé, Pablo, ¿tú cómo lo estás haciendo? Vale, yo intento, en vez de pensar en el número de clientes que puedo coger, porque no me gusta pensar en que tengo un límite, que sé que es el hándicap principal que tenemos en consultoría, ¿no? Intento paquetizarlo en proyectos. Entonces, cada cliente es diferente. Es decir, yo tengo clientes bastante grandes con 20, 30 o 40 millones de facturación y luego tengo pymes de 2, 3, 4 millones de facturación, ¿no? Entonces, las pymes de hasta, te diría que hasta 5 millones necesitan que hagas, o sea, que implementes todo. Entonces, yo siempre hago, o sea, siempre establezco 3 fases, ¿no? La primera es la contabilidad y el control contable, es decir, que esté controlada toda la parte de contabilidad, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, para eso yo pongo a una persona, en este caso es una gestoría de mi total confianza, para que toda esa fase la resuelva la propia gestoría. En un siguiente escalón tenemos la parte de tesorería, donde está la gestión del cash flow, toda la parte de la caja, toda la parte de pagos, tesorería, proveedores, etcétera. Para esa parte hay otro personal específico al que intento poner ahí, si el presupuesto de la pyme lo permite. Y luego ya, yo lo que me encargo es, una vez que esté controlado, toda la contabilidad esté al día, se generen reportes, el cash flow esté controlado, se generen reportes, quedarme con la gestión de la empresa, responsable de todo, por supuesto, pero es muy enfocado en mejorar el EBITDA y la rentabilidad. Entonces, si lo divides, yo creo que, bueno, estoy comprobando que si los proyectos los divides en 3 y eres capaz de poner personas en esas fases de los proyectos, tu límite no son 5, sino que pueden ser muchos más. O sea, de momento creo que no he llegado al límite y ahora mismo estoy trabajando con 7 empresas. Fantástico. Ahí, por Pero ejemplo, dime, antes de dime. los productos estoy metiendo gente. O sea, Wow. tú no puedes hacer un trabajo de CFO externo solo. Igual que hay empresas que ya tienen montada toda esta estructura y no lo necesitan y solo me tienen como consultor de datos, de BI, es decir, de la pirámide que os he dicho de 3 fases, hay empresas que te pueden contratar solo para la parte final, donde estés simplemente trabajando en la mejora de la rentabilidad, implantación de sistemas en Power BI para el reporting, etcétera.
Entonces, específicamente, cuando hablamos de CFO a tiempo parcial, no significa que sea un consultor solo quien hace esta labor, sino ya llega un punto en que ocupas a auxiliares financieros que te van apoyando, contables, financieros, que es pasado y el futuro, y al mismo tiempo puedes ir metiendo analistas que depende también de la empresa, pues bueno, vas poniendo personas que te van ocupando esos datos. Y específicamente ahí tengo una pregunta que creo que muchos empresarios que están buscando hoy en día CFOs a tiempo parcial se deben de preguntar, bueno, y en realidad, ¿qué cosas es lo que hace un CFO? Específicamente, yo que no soy financiero, soy solo empresario, vendo X producto. ¿Qué es lo que me hace un CFO específicamente? Porque yo creo que la mente del empresario solamente va a creer que, me imagino que usan Excel, hacen una correa financiera y ya. No, ¿qué es lo que hace un CFO específicamente como tal? Si quieres, Karina, Pablo. hablas. Pablo, venga. Vale, pues lo que te digo, primero tienes que tener el control. O sea, un CFO tiene que tener el control de la contabilidad y de la tesorería. Súper importante. Tiene que estar no solo al día, sino en tiempo. O sea, los cierres contables tienen que ser lo antes posible. No siempre es posible el día uno, ¿no? Pero hay que intentar llegar a eso. Tienes que tener el control de la contabilidad, tenerla muy clara, y el control de la tesorería, pagos, cash flow. Al final es toda la gestión de cash flow y de contabilidad. Y luego, una vez que las bases están bien asentadas, ya es cuando tienes que empezar a pensar en aportar en cuanto a la mejora del EBITDA, ¿vale? Y eso ya incluye proyecciones financieras, planes estratégicos, etcétera. Siempre encaminado a ayudar a la empresa Ujú. con los datos, con la analítica, etcétera, para ser capaz de reducir costes cuando no toca. Hay empresas que el marketing se les dispara, empresas que tienen personal por un tubo, empresas que tienen oficinas muy caras, empresas que tienen departamentos internos que hacen muy costosa la operativa. Entonces, Ujú. toda esa optimización para mí tiene que recaer sobre el CFO, y el trabajo principal, o sea, ¿cómo es rentable un CFO y cómo demuestro que es rentable? Ujú. Mejorando el EBITDA. Siempre que tu trabajo vaya enfocado en mejorar el EBITDA. Totalmente. Ahí quería agregar algo importante, ¿no? Porque cuando entramos a una empresa, lo que está fallando muchas veces, entrar a una empresa ya quiere decir que alguien se dio cuenta que algo está funcionando mal, ¿no? Ya eso es un buen paso. Pero el problema que por lo menos a mí me pasa y encuentro, no sé a ti, Pablo, es que no quieren compartir información, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se hace muy difícil el trabajo cuando no nos dan la historia clínica, como digo yo. Es como, bueno, pero tienes que compartir toda la información. Bueno, a veces no la tienen bien, bueno, sobre todo en Latinoamérica pasa mucho esto, ¿no? A veces no la tienen bien armada porque justamente es un tema de datos y creo que lo que Pablo aborda es muy importante, cómo tienen armada la información, Sí. sí la tienen y cómo hay que armarla, y en ese caso en la parte tecnológica. Yo trabajé 8 años en la parte de sistemas, sé de Ujú. lo que hablo, es una terapia constante en toda la organización que la gente quiera adoptar las nuevas tecnologías y además quiera cargar bien los datos, porque el cargar bien los datos facilita muchísimo sacar informes y tomar decisiones correctamente. Pues si el dato está mal cargado, seguramente el informe final va a ser una porquería y la decisión final va a ser errónea. Ujú. Entonces, todo eso se va concatenando, ¿no? Pero lo interesante hoy es que uno tiene muchas herramientas mucho más potentes que en la época que yo estaba en sistemas, que es Power BI, inteligencia artificial. Yo un montón de análisis que estoy haciendo hoy los hago con inteligencia artificial, aunque a veces falla. Por ejemplo, ahora estoy desarrollando todo un razonamiento para una startup de cuál es el retorno de la inversión que le va a dar a su cliente, ¿no? En base a una industria. Entonces lo hice todo con inteligencia artificial. Al principio fallaba, le repreguntaba, volvía a pensar y lo volvía a hacer y hasta que, bueno, fue aprendiendo y lo sacó perfecto el razonamiento. Obviamente que yo tengo que entender el razonamiento que me está dando la inteligencia artificial porque si no, no me doy cuenta si está bien o mal. Pero lo que voy es que en las empresas todavía no se dan cuenta de este potencial que combinado con un CFO con experiencia, que no solamente tenga experiencia técnica, sino que también tenga experiencia de concepto de negocio y estrategia, Muy ¿no? importante. Porque
aplicar solamente las finanzas sin el criterio de negocios, me parece que tampoco sirve. Entonces, esas 3 patas es lo que para mí el CFO tiene que hacer, sobre todo si es part-time. Si es part-time, lo tiene que hacer muy organizadamente porque no está todo el tiempo en la empresa. Hay empresas que no pueden pagar un CFO full-time porque hay pocas empresas que pueden pagar un Pablo Bordas. Es caro. Entonces, les conviene contratarlo part-time. Pero si el CFO part-time no tiene metodología de trabajo y estos conceptos bien asentados, va a ser difícil que prospere dentro de las compañías. Más que la compañía, una vez que tomó la decisión, tiene que brindar la información, porque si no, nosotros, ¿cómo coordinamos el trabajo? Pablo ya dice, yo tengo a alguien que me revisa la tesorería. Bueno, hay muchas empresas que no saben que cash is king, como se dice en inglés. Piensan que no, hay que enseñarles, es todo un concepto nuevo. Y a eso sumémosle, perdón que lo hice muy largo, que nosotros no tenemos educación financiera. Entonces, muchas personas que tienen negocios lo hacen por intuición. No saben razonar financieramente. Entonces, nosotros tenemos que ser, además de profesionales, una especie de maestros, ¿no? O de mentores. Así que ese me parece que es hoy el trabajo que hace un CFO parcial, porque capaz que no se involucra en todos estos aspectos. Como dice Pablo, yo me involucro a veces solamente en el asesoramiento final, revisando o cuando llega la información ayudo a tomar decisiones seguramente con el directorio y demás, pero para eso hay que tener el razonamiento desde atrás. Claro, no claro. es venir vacío. Sí, sin Y duda. ahí es muy importante el equipo con el que te rodeas, ya sea interno, si trabajas con recursos de la propia empresa, o los que voy poniendo yo desde fuera, si es que el presupuesto de la empresa lo permite, ¿no? Entonces, claro, es muy importante confiar y que funcione bien la parte contable, lo que os decía, lo que decía Karina, la parte de tesorería y cash flow, y a partir de ahí empezar a pensar en la rentabilidad. O sea, son las 3 fases, es súper importante estructurar esto y bueno, y es el valor que podemos aportar. Y realmente, otro valor que tiene el CFO externo es que un CFO parcial que tiene experiencia en muchas empresas puede aportar muchas soluciones porque estás aprendiendo tipologías muy diferentes. O sea, yo trabajo con empresas de coches, de tecnología, de telecomunicaciones, de cosméticos, es decir, son mundos absolutamente diferentes, productos, servicios, también con una empresa de deportes. Entonces, al final, la forma y la oportunidad que tienes de crecer y de aportar, trabajando con diferentes tipologías de clientes, aporta un valor que nunca va a poder aportar un CFO a tiempo completo. O sea, creo que hay muchas ventajas que las empresas poco a poco van a ir viendo. Pues yo creo que este mercado está creciendo. Antes apuntaba Karina que en Inglaterra esto está mucho más desarrollado y es cierto. Yo tengo amigos que en Inglaterra están haciendo todo esto y es brutal. O sea, allí hay un montón de... No solo en la parte de CFO, allí es muy normal que el marketing esté subcontratado, que la parte tecnológica esté subcontratado. Hay un nicho muy grande en la gestión de subvenciones, subcontratado también. O sea, que el mundo fraccional está creciendo muy rápido, porque la Así es. especialización es superior. Y ahí voy a una pregunta que me gustaría hacer, igual, Pablo. Por ejemplo, normalmente en Latinoamérica, incluyendo España, es decir, en el mercado de habla hispana, normalmente los empresarios no tienen el conocimiento o las bases financieras como lo tienen los anglosajones en el caso de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania u otros países de primer mundo de otro idioma que no es el español. No sé por qué en el español tenemos esa deficiencia financiera. Los números no se nos dan tan fácil, ¿no? Entonces, yo veo algo muy cercano respecto a cómo hacer esta estrategia de negocios con las empresas, en donde, para empezar,
no saben que lo ocupan. Ellos solamente saben que el negocio no va bien, pero no saben ni por qué. No saben si es el problema de que estén vendiendo barato, de si las ventas, todo el mundo cree que las ventas no están llegando al límite o al punto eficiente, y no es el problema. El problema es que tu margen de contribución no es el adecuado. Ganas muy poco por cada unidad vendida, y mucho menos saben que gastar demasiado en sus gastos operativos hacen que se merme esa utilidad operativa o el EBITDA. Entonces, al no saberlo, no saben ni qué pedir, no saben cómo pedirle a un financiero esa parte. Y ahí es donde voy de la mano, porque escuché hace rato a Karina diciendo que es importante que estos CFO parciales, aparte de hacer la consultoría normal a un negocio, o sea, llevar el control, hacer el planning y toda esa estrategia de análisis, es importante capacitar a los directores de las empresas, a los fundadores, a los emprendedores y empresarios, qué es lo que se hace, y aprender, enseñarse a leer estados financieros, estructuras financieras, análisis financieros, para que tomen decisiones. Al final del día, los números simplemente son para poder tomar decisiones. Y ahí lo importante es cómo llevarlos a cabo a otro nivel. Porque una cosa es decirte, oye, pues nuestro margen de contribución está muy bajo, o sea que la utilidad bruta nos queda muy pequeña y no nos da para pagar los demás. ¿Qué hay que hacer? ¿Subes precios nada más porque sí? ¿O haces un análisis de mercado que ahí le pides al de mercadotecnia, por ejemplo, que haga un estudio de validación, de competencia, de cómo están otros productos, un benchmarking? ¿O te vas a operativos y dices, pues ya no le pagas a tal proveedor? No, no es un tema de pagar proveedores, es hablar de la producción, ver cómo podemos reducir tal vez el tema de nóminas o personas, o con tecnología reducir algunos gastos que no queremos pagar. ¿Cómo implementas, Pablo, ahí la estructura de, ya una vez que haces el análisis financiero, cómo llamas o cómo te conectas con otros departamentos, hablando de marketing, producción, incluso impuestos? ¿Cómo haces esa conexión directamente? Vale, mira, al final suele haber elementos comunes en todo esto, ¿no? Al final, los departamentos principales siempre son marketing, operaciones, que las empresas comerciales que compran y venden no tienen un departamento de operaciones importante, pero suele ser así. Entonces, tenemos marketing, ventas, en donde meto las comisiones a los vendedores, etcétera, que suele haber bastante margen de mejora. Operaciones en cuanto a mejora de procesos y costes de producción, y luego la parte de overheads. Entonces, que overheads es, bueno, todos los costes que no son directos, ¿no? Es las oficinas, lo que hablábamos antes. Entonces, tienes que tener claras las áreas globales a las que impactar, y ahí yo lo que siempre propongo es, en marketing, establecer todas las métricas importantes, porque va todo en cadena. Entonces, una vez que el marketing tiene un ratio de conversión bajo, hay que subirlo, porque eso va a abaratar todos los costes. Es decir, marketing siempre hay que trabajar con que el ratio de conversión sea lo más alto posible, ¿no? O sea, siempre hay margen de mejora ahí. Entonces, una vez que el marketing tiene un ratio de conversión alto y unos costes bajos, porque claro, los costes de los leads son muy caros, no paran de crecer, cada vez es más difícil encontrar tu audiencia, ¿no? Porque en el marketing digital, al final, bueno, pues tienes las plataformas habituales. Google es la que casi todas las empresas utilizan porque está muy optimizada la experiencia de búsqueda, etcétera, pero también es la más cara, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que se van a Facebook, a Meta, TikTok, etcétera, y ahí tienes que tener muy claro que tienes que tener un control muy importante, porque es muy fácil que en marketing se te vaya el dinero haciendo experimentos, campañas aquí, campañas allá. Todo eso te estoy hablando del marketing digital, pero si ya te vas a campañas de marketing masivo, es súper difícil para nosotros ver el impacto que eso tiene en las ventas y en la empresa. Entonces, marketing es la típica bandera de peligro, porque suele impactar en el EBITDA un montón. O sea, el marketing descontrolado o un marketing que tenga un ratio de conversión bajo es súper peligroso para el EBITDA. Y ya, una vez que haces un análisis muy profundo del marketing y lo tienes muy controlado en cuanto a las campañas, los medios donde se hace toda la publicidad, etcétera, ya vas a ver eso cuántas ventas trae. Y si las ventas, si el marketing se utiliza para generar leads, eso va a generar unas comisiones de venta de la gente que cierre esos leads, ¿no? Entonces, el marketing se relaciona automáticamente con las ventas y las ventas automáticamente con las comisiones devengadas. Entonces, todo ese análisis es súper importante hacerlo en ese orden. O sea, primero el marketing, ver dónde estamos yendo, dónde trae los leads o las ventas directas, si es un e-commerce, por ejemplo.
Y si no, eso cómo se va a llevar a la parte de comisiones. Y una vez que has optimizado el marketing, toda la parte de comisionado te tienes que meter ahí para optimizar personal, incluso redimensionar el tamaño de la empresa. O sea, a veces nosotros a los CFO nos toca hacer una labor un poco fea. Decir, oye, vamos a cortar estas campañas de marketing, vamos a cortar este personal porque tiene números de venta mucho peores que otros vendedores, ¿no? O sea, en ventas es relativamente fácil ver quién vende y quién no vende. Entonces, hay que tener un control muy directo y muy rápido para no estar pagando a personal que no está generando ventas en la parte de las ventas. Y luego en la parte de los overheads, por último, es muy importante pues no tener la oficina más cara de la ciudad, que es un clásico. O sea, no pensar que vas a... que la oficina vende por sí misma. Luego es muy importante que no haya demasiado personal en departamentos que no generan ventas. O sea, aunque vaya contra mí mismo, porque yo no soy una persona que genera ventas por sí misma en el departamento, pero los departamentos financieros suelen tener demasiados contables. La contabilidad es algo barato que subcontratar, hay un montón de gestorías, hay un montón de personal barato y ahí suele haber departamentos un poco inflados en los presupuestos. Departamentos y bueno, ya no solo departamentos que no generan ventas, como administración, finanzas, etcétera, sino servicios. Ahí tampoco hace falta tener el mejor café en la oficina, ni 15 limpiadores, ¿sabes? En la parte de overheads hay muchísimo que optimizar y se suele ir un presupuesto muy grande y es muy fácil que se descontrole. Porque, claro, si ya tienes el café, ¿cómo no vas a tener fruta en la oficina? ¿Y cómo no vas a tener agua? Y si tienes agua y tienes café y tal, la gente necesitará una cocina para poder comer. Y claro, si necesita una comida para poder comer, pues claro, tendrá que haber cocineros. Y al final, quiero decir, los overheads se disparan en cuanto te despistas 15 minutos. Estoy de acuerdo contigo con todo lo que dijiste, excepto lo del café. No estoy seguro que no tengas el mejor café. Oye, pero tienes toda la razón. Quería agregar algo acá, muy interesante, porque yo soy de la vieja escuela, ¿no? Financiera y fui controller. Cuando sos controller descubrís todos los problemas y te enfrentás con todo el mundo, desde bandas que están robando en compras. Sí, ¿no? sí. O sea, hay cosas muy graves que no estamos mencionando acá, pero el CFO full time o parcial tiene que encontrar todas esas cuestiones. Pero lo interesante es la diferencia entre un CFO tradicional que va a trabajar una empresa pyme y otro CFO que va a manejar una startup, ¿no? Ahí tenés que saber. Yo me considero que puedo manejar las finanzas de una pyme porque vengo de una pyme grande y he manejado pyme grande familiar y además trabajo con pymes, pero también puedo manejar startup porque soy fundadora de startup, conozco lo que necesito buscar, administré startups. Entonces es como que hay factores entre una startup y una pyme que varían porque sabemos que la startup tiene que llegar a la final como un caballo de carrera. Entonces, el trabajo del CFO es mucho más estresante, más exigente. Pero lo interesante es que en todas las empresas están estos overhead, como dice Pablo, que todo el mundo cree que si toma rico café o se imprime un libro de la impresora con el papel de la empresa y se lo lleva a la universidad, porque me ha pasado, o no sé, dice, no, me molesta el sol, voy a hacer cambiar todas las cortinas y voy a poner cortinas blackout. O sea, todos los gastos que se hacen en una compañía terminan impactando en el EBITDA. Entonces, uno es que a veces se termina transformando en el malo de la película. Pero la realidad es que nosotros como CFO tenemos que ser exigentes porque para eso vinimos. Vinimos a mejorar los resultados de la compañía y todo es importante en pos de eso. Todo es importante, aunque sea medio confrontativo y que a veces no está muy bien recibido lo que nosotros decimos. El empresario que realmente o empresaria que comprenda eso y realmente entienda las finanzas, si no las entienda, que aprenda y se deje guiar por una persona de confianza que sabe, es el día y la noche. Yo he tenido
empresarias mujeres que me dicen, yo manejé así la empresa y no voy a cambiar nada. Bueno, déjame a mí, dame 2 meses, déjame entrar gratis, no te cobro un centavo, pero te muestro cómo vas a ganar más plata. Y a los 2 meses me tuvieron que reconocer, sí, mirá, la verdad, había cosas de las que me dijiste que yo no tenía idea. No sabía que estaban sucediendo, o no sabía que estaban gastando, o no sabía que podía haber ganado, no sé, muchísimo más de lo que estoy ganando. Bueno, esto es así. Eh, y creo que no es solamente por tener un CFO a tiempo parcial, pero el CFO a tiempo parcial lo que tiene es un bagaje de conocimiento de distintas industrias que es totalmente distinto al que está todo el tiempo sentado en el mismo escritorio. Eso es. Entonces puede traer, no sé, desde información de créditos nuevos que usan otras industrias que esta industria no conocía, hasta puede aportar valor en formas de procesos que esta empresa hacía de una manera, pero que las otras industrias hacen de otras y mejora muchísimo el costo. O sea, es muchísimo más rico el tema del profesional parcial, porque viene de distintos lados. Así que para mí es muy importante lo que acaba de decir Pablo, ¿no? El CFO a tiempo parcial abarca muchísimas cosas, sabe muchísimo más que un CFO que capaz que estás abocado a su trabajo, sentado, que ya armó su equipo, están todos como muy embotados dentro de la compañía, no están mirando al exterior y muchas veces eso hace que la compañía vaya perdiendo performance. Eso es. Y vas poniendo, vas dando por bueno cosas que para ti son normales, pero que si tú vas comparando con otros sectores, pues te das cuenta que a lo mejor no es normal. O sea, a lo mejor tú tienes un EBITDA de un 15% y te parece maravilloso, pero si estás trabajando en empresas que tienen un EBITDA de un 20 o de un 30, dices, oye, aquí tenemos margen de mejora. O sea, que comparar siempre es positivo. Bueno, te quiero agregar una cosa más interesante que creo que tiene que ver con esta charla, aunque es macroeconomía. Hoy escuché al expresidente de Italia, no me acuerdo ahora el nombre, si te acuerdas, Pablo, ahora está Meloni, antes estaba un expresidente que tiene mucho que ver, trabajó mucho tiempo en multinacionales y en empresas financieras muy grandes. Y muy interesante lo que dijo. Dijo, en Europa no se ha creado una empresa una empresa nueva en los últimos 15 años. En Estados Unidos se han creado las mayores empresas que vemos hoy, Amazon, Nvidia, Tesla, etcétera. En 15 años se han creado. O sea, no estoy diciendo nada por Europa, sino que digo que este concepto también pasa con las empresas. Es como que si uno no viene con la novedad y viene con la tecnología y viene con la innovación en finanzas, no va a lograr que la compañía se modernice, que avance, que facture más, que reduzca sus costos, etcétera, porque vienen otros nuevos jugadores que lo están haciendo mucho mejor, ¿no? Y de hecho, esta comparación que hizo él me pareció súper interesante. Es como, ¿qué vamos a copiar? ¿Vamos a copiar a los mejores, porque estos son los mejores que aparecieron en los últimos 15 años? ¿O vamos a seguir con lo tradicional, las finanzas tradicionales, el marketing tradicional, etcétera, etcétera? Ahí también me gustaría agregar un tema que tengo duda, por ejemplo. Hace rato comentaban, lo que no se puede medir simplemente no se puede controlar. Y en este contexto, lo que no se puede controlar, pues no podemos ver si podemos subir o bajar. Pero ese control también tiene que ver con un análisis de comparación. Y muchas personas dicen, bueno, para empezar, ¿cómo me compara con otra compañía? Primero, ¿qué KPIs le pongo a mi compañía? ¿Dónde, Pablo, tú con tu referencia, dónde le tengo que poner ese KPI a mis finanzas corporativas? ¿En dónde tengo que saber que si sube o baja? Y luego, ¿cómo hago para compararme? ¿Cómo sé que mi industria, no sé si vendo medicamentos o vendo comida enlatada o vendo automóviles, cómo sé el EBITDA que las compañías de esa industria tienen? Un 20, un 15, un 40, para saber si estoy bien o estoy abajo o estoy arriba. ¿Cómo lo hacen? Vale, mira, a ver, el indicador principal, lógicamente, es el EBITDA, ¿no? Si quieres hablar de rentabilidad operativa. El problema del EBITDA es que precisamente solo se centra en la operativa de la empresa. ¿Y qué pasa con esto? Que una empresa, no te puedes fiar en eso, porque una empresa mal gestionada tiene
préstamos, tiene deuda, y todo eso va por debajo del EBITDA, ¿no? Entonces, debajo del EBITDA, pues a veces no hay vida y otras veces la vida empieza ahí. O sea que es un escenario bastante complejo. ¿Qué pasa? Que lo que te decía, si te centras en el EBITDA estás limitándote demasiado. Ahora, el cash flow para mí es el indicador principal, porque te dice al final el dinero que tú tienes disponible para hacer inversiones, para compra de mercaderías, para funcionar como empresa. O sea, la propia operativa está definida al final por el cash flow, no por el EBITDA. Incluso para financiación, cuando tú vas a un banco, que tú te crees que te van a pedir el EBITDA y tal, no, el banco te dice, oye, vamos a ver, con tu activo corriente vas a poder pagar el pasivo corriente o no. Y eso ya te está relacionando con la deuda directamente, deuda pendiente. Entonces, EBITDA en cuanto a rentabilidad operativa, cash flow en cuanto a realidad. Son los indicadores principales. Y luego, si quieres ir a KPIs, establecería KPIs por departamentos. En marketing, principalmente ratio de conversión, ¿vale? Y rentabilidad real, margen bruto. Siempre pongo un primer margen bruto descontando de las ventas solamente el marketing, ¿vale? Realmente es un KPI. A partir de ahí ya le quitaría toda la parte de personal de ventas y luego ya le quitaría toda la parte de OPEX y G&A. Con esto nos vamos a unos KPIs muy concretos, que es el CAC, que es coste de adquisición del cliente, que es el marketing entre las ventas, ¿no? Luego, el personal de ventas, personal de OPEX y personal de G&A, que es, OPEX no es personal, es lo que os he dicho es OPEX, gastos generales dividido de las ventas, y G&A, personal no relacionado con las ventas, dividido de las ventas. Todo eso te da los indicadores principales para mí. Luego, evidentemente, cada empresa tiene una tipología diferente. Y en cuanto a lo que decías de saber cuál es el EBITDA correcto, tienes la opción de ponerte a buscar EBITDAs de empresas similares. Es una tentación sencilla, pero eso te puede llevar a la autocomplacencia. Cuando tú ves que estás en un nivel de rentabilidad similar a tus competidores, ¿no? Pero a lo mejor ellos han hecho una mala inversión y tú no la has hecho, entonces tu rentabilidad tiene que ser superior. Es decir, compararte te puede dar una idea, pero si tú aportas más valor, puedes vender a un precio más caro. Entonces vas a tener más rentabilidad que una empresa similar. A mí siempre, yo mis servicios nunca me compararía con otras empresas que puedan hacer temas de CFO, porque yo incorporo datos, analítica, Power BI, etcétera, precisamente para no ser comparable, para tener una propuesta de valor muy superior. Pues eso es lo que una empresa para mí debe de hacer. No compararse con el EBITDA del vecino, sino intentar optimizar al máximo tus procesos, hacer una política de pricing muy interesante, porque todo el precio que tú le ganes al mercado es EBITDA directo y de esa manera competir por el EBITDA. O sea, más que compararte con el EBITDA, me gusta el concepto de competir por ser el mejor EBITDA. Muy buena idea. Ahí, por ejemplo, casi siempre que me toca consultar en la aceleradora a algunas empresas tradicionales, he tenido la oportunidad de tener hospitales, agencias de autos, restaurantes, de todo tipo de cadenas, con facturaciones grandes o medianas a grandes. Me he dado cuenta de algo. Uno de los principales factores, bueno, son dos principales factores en la parte financiera que lo hacen mal, o decir, donde se merma o se drena la mayor parte del cash flow, es en dos áreas. Número uno, en empleos, o sea, sueldos. Normalmente las compañías veo que tienen una sobredosis de empleaditis, es decir, quieren tener empleo para todo y a veces costosos para la operación. ¿Y cómo podemos definir qué es costoso? Porque luego entra la parte de, oye, no, es que ¿cómo vas a pagarle menos a un director de mercadotecnia? No. A ver, una cosa es lo que gana el mercado en la industria, otra es lo que tu empresa puede pagarle, porque tu facturación no está a la altura de un Microsoft o de un Google que le puedes pagar esto a un director o un operador. Y ni tampoco tener una gran cantidad de nómina derivada de tu operación. A mí me gustaría hacerte una pregunta, que es primero, ¿cómo medir esa estructura de tus operativos de sueldos o de nóminas respecto a las ventas? ¿Cómo saber si estás bien o estás mal? Otra pregunta
que me gustaría acercarte porque va de la mano es, normalmente los empresarios que no tienen un CFO ni completo ni parcial, a lo mucho tendrán un administrador. Son normalmente que manejan, este gastito lo voy a sacar de mi compañía porque voy a comprar una moto nueva para mí. O voy a invertir en un nuevo departamento de playa y agarro de la operación. Y normalmente hacen estrategias que se pueden sacar fiscalmente correctos. Sin embargo, no es derivado del negocio esa operación. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo esas dos preguntas son las que más me llegan a la mente porque lo veo a diario con mis clientes? De una forma es, ¿cómo hacemos que midamos esa operación de las nóminas que es correcta, saber si está arriba o está abajo? Y otra, ¿cómo evitar decirle al empresario, no saques dinero de tu operación? Y mucho menos cuando no te da para poder pagar tus operaciones normales. ¿Te puedo responder, Pablo, ¿me dejas? Sí, claro, claro. Nosotros hacemos un podcast financiero con Alejandro hace 2 años ya. Esta es la segunda edición de este podcast. Y la realidad, y luego tú me confirmas si es así, la realidad es que el empresario necesita una guía financiera, las finanzas debe ser su estrella del norte. Esa es mi opinión y lo reitero siempre, sobre todo cuando hablo con startups. Porque las startups son las que generalmente contratan recurso caro, que no lo pueden pagar y terminan fundiéndose porque están pagando sueldos de más. Esos son los casos más conocidos. Por ejemplo, yo asesoro varias startups, estoy en el board y esa es una de las batallas que tengo. O sea, no vas a contratar a este vendedor por 3.500 euros por mes, por más que sea que tengas 10 estrellas. Vas a decirle si puede cobrar menos y si no quiere cobrar menos, no puede entrar a este equipo, porque no es inviable que nosotros le podamos pagar ese monto. Esas empresas que desde entrada tienen asesoramiento financiero van a estar dentro del 15% de empresas que no fracasan. Hoy se dice que el 85% de las empresas startups fracasan, que también es una cifra que algún día discutiremos en otro podcast, porque yo estoy convencida que si tuviéramos mucho más cultura financiera, no fracasaría el 85%, fracasaría el 50%, pero supongamos que respetamos esa estadística que siguen repitiendo y repitiendo. El 15% de las empresas que tengan un gerente financiero, un Pablo, una Karina, un Augusto, alguno de los chicos de nuestro podcast que hoy no están, esas empresas les va a ir bien, porque van a saber armar sus números, salvo que el modelo de negocios esté mal armado, salvo que el negocio no exista, que no hayan hecho nunca un MVP, pero si realmente hicieron los pasos correspondientes y se asesoran financieramente desde el inicio, van a tener éxito. Los que no involucren las finanzas desde el inicio, no les va a ir bien. Y eso es lo mismo para las pymes. Porque yo recuerdo que mi padre, que es un emprendedor, cuando empezó solo, pero él era numéricamente un as, era superior numéricamente. Entonces, el que ya tiene una base numérica importante, le puede ir un poco mejor que al que no lo tiene. Pero él enseguida habló con su padre y el padre le dijo, hijo, ¿quieres ir a estudiar en la universidad o quieres seguir en tu empresa? No, quiero seguir en mi empresa. Bueno, entonces contrata a los mejores. Y ahí contrató a su tesorero, porque no era un financiero en ese momento, que, como dijo Pablo, le manejó la caja, que sin la caja no podría haber llegado a nada de lo que llegó. La empresa de mi padre, él empezó a los 13 años y llegó a facturar $300 millones. Y siempre tuvo los mejores en la caja, en las finanzas y lo demás. Y el resto de la estrategia, todo lo que era estrategia la hizo él, pero el resto, o sea, la parte financiera tenía siempre alguien que sabía más que él, porque él no había ido a una universidad, no había tomado clases de finanzas y demás. Para mí, ese es el mensaje que yo le doy a las empresas que contraten a Pablo o que contraten a cualquier CFO. Ese es el camino que tienen que ir. Las que no lo contratan y te dicen, yo así estoy bien, no necesito más nada, esas empresas son las que realmente no les va a ir bien, porque hoy ganan plata, pero mañana no sabemos. No tienen a nadie que realmente les esté mirando en detalle los resultados. No sé, Pablo, ¿qué opinas vos? Sí, y aparte creo que es muy interesante, siempre que el salario de la persona vaya relacionado a las ventas, tendrás un riesgo mucho menor. Es decir, la gente de marketing y de ventas
tiene que aceptar ganar un salario base bajo y eso se lo tienes que incentivar con un porcentaje sobre las ventas, porque eso a ti no te supone ningún riesgo y te permite pagar salarios altos, pero solo en el supuesto de que consigan vender. La parte de ventas o la gente de marketing, si te consigue generar leads cualificados, ¿no? Porque hay muchas empresas de marketing que gastan y se llevan un porcentaje en base a lo que gastan. O sea, yo creo que es un modelo acabado, pero todavía las hay. Y, sin embargo, si la gente de marketing empieza a estar direccionada a conseguir resultados, pues es decir, pagándoles comisiones en base a los leads cualificados, los vendedores comisiones en base a ventas cerradas, el riesgo lo reduces mucho más. Y yo creo que puedes tener gente buena, lo que decía Karina, puedes tener gente buena, les puedes atraer, pero ellos tienen que ceder en su salario base, igual que tú vas a ceder en su salario variable. Claro. Así es. Chicos, pues creo que este podcast nos da para otras 5 ediciones más, hablar de finanzas corporativas y de análisis financieros. Creo que esos temas son bastante importantes. Me gustaría ir bajando la velocidad de este podcast para poder concluirlo a tiempo y forma, pero no me gustaría irme sin antes preguntarle a Pablo sobre su emprendimiento. Platícanos, Pablo, en esta última etapa del podcast sobre MyCFO. ¿Cómo funciona esta plataforma o este proyecto que acabas de arrancar en el 2023? Vale, sí, bueno, como os dije, yo estaba trabajando, empecé a trabajar en el Instituto de Empresa y a la vez empecé en paralelo con una empresa que me pidió ser CFO externo, ¿no? Y hacer un análisis de datos, etcétera. A los meses, lo que os dije, la otra empresa ya me contactó, empecé a trabajar con ellos de la misma manera y ya me volqué. Y entonces empecé a publicar en LinkedIn. Lo comenté justo con la gente de Microsoft que conocí en el Instituto de Empresa y me dijeron, oye, hay temas que el propio algoritmo te va a dar alcance, ¿no? Y así fue. Entonces, a través de eso, de publicar, no fallo. O sea, yo tengo 5 publicaciones a la semana, puede que haga 4, pero no bajo de ahí nunca. Y en nada de tiempo, empecé en abril, si no me equivoco. A partir de ahí, pues tengo ya 3 millones de visitas a mi contenido en nada de tiempo. Y claro, 3 millones de lecturas de mi contenido al final se traducen en contactos como el de Karina, que fue a través de una publicación, o todos los clientes que he ido teniendo, ¿no? Porque no hay contenido de ese tipo. Así que el contenido formativo te permite tener un alcance muy importante y ayudar a la comunidad. Entonces, al final, a partir de ahí, me salió mi proyecto más grande, que es relacionado con los datos, ¿vale? No es una dirección financiera porque es una corporación bastante grande que factura 40 millones, entonces tienen toda la estructura montada y simplemente no tienen un buen sistema de reporting. Entonces estoy estableciendo un sistema de reporting en Excel que vuelque también en un Power BI y de esa manera, pues bueno, haces ya la ultimísima fase, que no es ni siquiera dirección financiera, sino que es la fase de reporting, que en una empresa de ese tamaño pues es muy importante. En paralelo, bueno, me han ido saliendo diferentes proyectos. En 3 empresas he establecido la pirámide completa, ¿no? La base de la pirámide, la contabilidad, luego la tesorería y el cash flow, y luego la dirección financiera y optimización del EBITDA. Y el crecimiento está siendo rapidísimo. Creo que no hay calidad en el servicio, en el mercado. Es decir, la competencia no tiene tanto valor y eso también tiene que ver con el tamaño. Hay empresas mucho más grandes de dirección financiera externa, pero que paquetizan demasiado sus servicios. Entonces, yo estoy intentando no paquetizar mis servicios, no estandarizarlo demasiado, no decir, oye, aquí te entrego el reporte de EBITDA, el reporte de cash flow, el reporte de no sé qué y ya está, sino que intento involucrarme en la operativa de cada empresa. Pues lo que os decía, hay empresas de ventas de productos que no tienen nada que ver con ventas de servicios, telecomunicaciones, construcción, etcétera, ¿no? De hecho, estoy en un proyecto de construcción en Argentina bastante chulo y bueno, quiero decir,
está viniendo todo a través de LinkedIn y luego la recomendación de los propios clientes, que ya está empezando el boca a boca, así que el equipo va creciendo y está siendo muy interesante. Además, es que me encanta, o sea, me levanto todos los días diciendo, bueno, qué guay, ¿no? Que haya conseguido desarrollar una idea y que esté funcionando de esta manera, que estoy pudiendo participar en la tesorería de muchas empresas, en la contabilidad. Estoy haciendo además alianzas comerciales con la gestoría que estoy implantando en diferentes proyectos. Estoy pudiendo contratar gente para la parte de tesorería. Es brutal. Marta en concreto, supongo que verá el podcast, si no le pasaré este minuto, luego me decís qué minuto es, porque está haciendo un trabajo muy importante y está permitiendo crecer de una manera más basada en la consultoría que en la gestión de proyectos, porque Price precisamente era eso, ¿no? Yo tengo ese modelo muy en la cabeza y Price, bueno, pues va a un proyecto gigante y mete a una persona en el análisis del expediente, en otro en la gestión del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy en una escala mucho menor, pero intentando hacer lo mismo, intentando poner gente en cada fase del proceso para poder tener muchos procesos. Bien, fantástico. Pues ya nada más nos queda agradecerte tu tiempo, mi estimado Pablo Bordas, donde durante más de exactamente una hora completa hablamos de finanzas, hablamos de innovación, en cómo con las finanzas puedes mejorar tus procesos en la empresa y ya sabes todos los términos que hay que medir. Y si tienes más dudas, empresario o emprendedor, contacta directamente a Pablo Bordas, donde ahorita también le voy a pedir que nos deje sus datos de contacto. Además va a estar escrito aquí abajo en el texto de la descripción de este video. Pero también agradecerte, Pablo. Y antes de despedirnos, déjanos tus datos de contacto. ¿Cómo puede alguien contactarte directamente si busca servicios? ¿Y en qué parte del mundo puede dar tu servicio también? Sí, bueno, gracias a la globalización, lo que te decía, estoy en un proyecto en Argentina, todos los demás están en España y bueno, no tengo problema mientras se pueda hacer online, mientras no necesiten un CFO presencial. De momento estoy yendo al modelo contrario, ¿no? Así que el mundo no tiene límites. Trabajé, de hecho, con una empresa mexicana de energía solar, muy, muy interesante, que ha recibido financiación en Estados Unidos. Y en Austin. Entonces, el contacto a través de LinkedIn, creo que mi nombre en LinkedIn es Pablo Bordas MBA, ahí me podrán encontrar como CFO Fractional y estoy abierto a cualquier tipo de duda, colaboración, etcétera. Y luego os agradezco el podcast porque tengo la sensación de que han pasado 10 minutos, llevamos ya una hora, o sea que ha sido muy interesante para mí también. Sí, cuando se vuelve divertido, el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, así es esto. Seguramente te vamos a contactar otra vez para seguir hablando más de esos temas financieros que tanto nos apasionan a Karina y a mí. Y yo creo que bueno, no nos queda nada más que despedirnos en esta ocasión. Agradecerte, Pablo. Igualmente, Karina, muchas gracias por tu tiempo a ambos. Y bueno, emprendedores, empresarios, gracias por seguirnos este episodio más de Startups Coffee Talks en combinación con Make Business Flow, Karina Razik, Augusto Necchini y Mauro Ferreiro, que mandamos un abrazo y espero verlos en el siguiente episodio, chicos. Así que, amigos, nos vemos en la siguiente edición y hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online, startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.